Resultado, generalización de este. Cualquier superficie cerrada que yo coloque alrededor de esta carga puntual me va a dar el mismo flujo. ¿Me van siguiendo? Y ahora la pregunta es la siguiente. ¿Qué tiene esto que ver con lo que decíamos nosotros del número de líneas que atraviesan una superficie? ¿Cómo puedo yo ahora juntar esto con lo del número de líneas que atraviesan una superficie y que eso está relacionado con el flujo? Aquí está la carga puntual. Las mismas líneas que atraviesan esta superficie cerrada atraviesan esta. Por lo tanto, si yo hago esta integral de superficie o calculo el flujo a través de cualquiera de esas superficies que encierran a esa carga, el flujo me va a dar lo mismo, me va a dar siempre la carga encerrada por la superficie que yo escoja o la que yo vea o la que me digan o la que sea conveniente para resolver un problema entre E sub 0. ¿Hay alguna pregunta? Sí, yo puedo, pero como le dije una vez a alguien que me preguntó sobre la integral, creo que fuiste tú, sobre el aro, que si hacía falta, si por ejemplo tengo un problema de superficie donde los campos cambian, entonces voy a tener que caerle a esto de la integral de superficie. Pero digamos que los casos que vamos a ver en este curso son mayoritariamente casos muy simétricos donde no hace falta especificar límites de integrales de superficies complicados. O sea, en tal caso serán cosas bastante sencillas. Ahora, en este caso usted está integrando con diferenciales de área porque siempre es perpendicular hacia el vector que viene radial, ¿no? En este caso, no, yo hablo de diferenciales de área porque en principio yo debería poder escribir el flujo a través de uno de ellos y hacer una integral sobre esa superficie, porque en principio esta función, esto que está acá, debería ser una función que yo la puedo integrar en la superficie, una función continua. Entonces, yo si E es una función sobre esa superficie, E por dA también sería una función y yo en principio si tengo los límites de integración podría hacerlo. Pero lo que estoy diciendo es que los casos que nosotros vamos a ver o van a ser muy simétricos y no va a hacer realmente falta pensar en detalle en esos límites, o si no, los límites van a estar establecidos más o menos claramente. No va a ser un problema mayor, quiero decir. De nada. ¿Qué pasaría si en vez de tener una carga más Q, fíjense cómo vamos a jugar ahora acá, tuviésemos una carga más 2Q? ¿Qué cambiaría en todo esto? Daría 2Q, o sea, el doble del flujo. Obviamente, si coloco 3Q va a dar el triple, 4 va a dar el cuádruple. O sea que el flujo va a aumentar con la magnitud de la carga encerrada por la superficie. ¿Por qué? ¿Por qué físicamente? ¿De qué depende el flujo? ¿De qué variables depende el flujo?
Esta área cambia porque yo cambié la carga de Q a 2Q. ¿Y el campo? Sí. El campo se hace más intenso porque en vez de ser aquí Q voy a tener 2 veces el campo. Entonces, mientras más intenso es el campo sobre un área, mayor va a ser el flujo eléctrico de ese campo a través de esa área. Importante. ¿Qué pasa si ahora nos olvidamos de esto y si yo le cambio el signo a menos a esa carga? ¿Qué cambia acá? Que ahora tenemos un flujo que es negativo. Ahora explíquenme eso físicamente. ¿Por qué el flujo de una carga del campo eléctrico de una carga positiva es positivo y el flujo de una carga eléctrica negativa es negativo? La carga positiva sale, mientras que el campo en la carga negativa, las líneas de campo hay. Es por eso. Carga positiva. Las líneas van así. Cargas negativas. Estas son las direcciones del campo eléctrico. Acá, mientras el DA va hacia allá. Aquí, por ejemplo, el campo eléctrico va hacia afuera y el diferencial de A va hacia afuera. E por DA aquí va a ser positivo. E por DA aquí va a ser negativo. Entonces todos y el E por DA en todos los puntos acá va a ser negativo y aquí en todos estos puntos va a ser positivo. Por lo tanto, el E por DA sumado, esta sumatoria, va a dar positiva para la carga positiva y negativa para la carga negativa. La ley de Gauss podríamos demostrarla a partir de la ley de Coulomb, pero no lo voy a hacer. Pero a partir de esto que nosotros acabamos de hacer, fíjense que el flujo es realmente una integral de superficie del campo eléctrico multiplicado escalarmente por el diferencial de área de esa superficie cerrada. La ley de Gauss lo que dice es que la integral sobre una superficie cerrada de el producto escalar del campo eléctrico por el área, ya hemos hablado de esta integral, es igual a la carga encerrada por o sea, por la superficie entre
E sub 0. O sea, es lo que acabamos de ver, pero resulta que esto es una ley general. Y esta ley, el propósito principal de este capítulo es aprender a utilizar esta ley. Eso es el objetivo principal de este capítulo. Aprender a utilizarla primero para calcular flujos, porque nosotros sabemos que los flujos están relacionados con esta integral o con integrales a través de superficies. Y también en algunos casos, y en la mayoría de los casos, esta ley nos va a servir para obtener campos eléctricos. Y ustedes me dirán, pero bueno, ¿cómo voy a obtener campos eléctricos si eso está dentro de la integral? Para yo obtener un resultado E igual a algo, el E debe estar separado y yo lo tengo que despejar. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros vamos a aprender. Una de las cosas principales que vamos a aprender en este capítulo es cómo podemos sacar a esta E de esta integral de superficie y despejarla. Claramente entendemos con esto que estoy diciendo que este lado de la ecuación tendría que ser conocido, o sea, que nos tendría que dar este dato para nosotros poder trabajar este lado de la ecuación para poder obtener E. Fíjense que lo que hicimos hasta ahora en los ejemplos anteriores fue suponer que existía un E y calcular el flujo. Eso fue lo que hicimos. En los primeros ejemplos que vimos dio 0. Y ahora en el ejemplo de la carga puntual da Q sobre sub 0. De hecho, si yo les pregunto a ustedes, les doy un E cualquiera, y les pido y les digo, aquí hay una superficie imaginaria, calculen el flujo de ese E a través de esa superficie. Entonces ustedes lo que se tienen que ocupar es del lado izquierdo de esta ecuación. ¿Por qué les estoy preguntando eso? Porque a lo mejor me interesa saber el lado derecho, ¿me entienden? Entonces yo les podría dar una expresión de E es tanto, y le digo calcule el E en esta superficie, el flujo. Y entonces lo que habría que hacer es el lado izquierdo. Y si ya tienen el lado izquierdo, que sería el flujo, entonces tienen el lado derecho. Pero podría ser también que yo les dé la carga, de alguna forma, eso lo vamos a ver. Y con esta carga y con ciertas propiedades de simetría, yo puedo extraer información sobre el campo eléctrico asociado a esta carga utilizando la ley de Gauss. Bueno, vamos a suponer que tengo una carga negativa y una positiva.
¿Qué es eso? Un dipolo eléctrico. ¿Cómo van las líneas de ese dipolo eléctrico? Es la araña, ¿no? Aquí van ¿cómo van? ¿Esta así o así? Así. Aquí, de este lado. Así. De este lado. Hacia acá. Aquí va algo así. Algo así. Algo así. Algo así. Fíjense que esta figura es simétrica con respecto a esta línea. Si ustedes colocan un espejo acá, las líneas es una cuestión, una reflexión especular en este caso. Superficie esférica o cualquier superficie cerrada. Esta. Vamos a llamarla sub A. ¿Cuál es el flujo a través de la superficie A? De acuerdo a esto, el flujo es esa integral, pero yo no me voy a poner a hacer esa integral. ¿Entienden la complicación en este caso que es hacer esta integral? Miren, aquí el campo es una cosa, aquí es otro, aquí es otro. No es una locura si yo tuviese una carga puntual y hago esto, porque yo sé que el campo en todos los puntos es el mismo. Entonces podría hacer, como efectivamente hicimos en el caso anterior, esta integral. Aquí también la puedo hacer, pero necesitaría el campo eléctrico como función en todos estos puntos. El campo eléctrico que produce este dipolo en todos esos puntos. Y eso es una expresión complicada que de paso en el capítulo 21, hacia el final del capítulo 21 del Cierce-Manquis está allí el campo eléctrico de un dipolo. Yo los invito a que lean esa parte, porque allí especifica cuánto es ese campo eléctrico, pero no es un campo tan sencillo, no es un campo sencillo como el de una carga puntual, porque es el de dos, una positiva y una negativa. Entonces, en esos casos en que yo tengo campos sumamente complicados, que yo no puedo evaluar sobre las superficies, recurro a la ley de Gauss, que me dice que el flujo a través de esta superficie cerrada ciertamente es esta integral, pero también es igual a la carga encerrada por la superficie dividida entre sub 0, y la carga encerrada por la superficie es más Q, no menos Q. Daría, entonces ustedes me dicen que da más Q sobre sub 0. Esta cantidad es positiva. Flujo positivo a través de una superficie cerrada quiere decir que las líneas del campo salen. ¿Salen? Sí salen. Sale. Sub B.
flujo en la superficie B. Esa será, veo la carga encerrada, la única es la menos Q entre E sub 0. Esto es negativo. Flujo negativo, líneas entran a la superficie cerrada. Entran. Sub C, flujo. Esta superficie cerrada, ¿qué carga neta encierra? O sea, menos Q más Q entre E sub 0. Lo conozco así porque a la hora que estén estudiando van a saber que no es 0 porque no haya carga. Es 0 porque hay cargas, pero la suma de esas cargas se anula. Hay una diferencia. Cuando estén estudiando, a lo mejor necesitan ver esto. Si flujo positivo es líneas saliendo y negativo líneas entrando, flujo cero, ¿qué será? Ajá, tantas líneas entran como salen. Por acá entran, por acá salen. Me queda uno. Sub D. Cero. Cero porque ahí sí es verdad que no hay carga. No es que se anulan, es que no hay. Y este es el mismo ejemplo que nosotros habíamos tratado anteriormente. Los ejemplos que vimos al comienzo de esta clase tenían que ver con este ejemplo que está acá. Fíjense que todo esto que yo he hecho en estos 2/4 de pizarra se refieren a evaluar no esta integral, sino utilizar el hecho de que esta integral, que es el flujo a través de esta superficie cerrada, es igual a la carga encerrada entre E sub 0. Entonces, por favor, tengan cuidado si a ustedes les colocan, o sea, si están en una situación de evaluación y les colocan una superficie que uno no puede hacer integrales allí, a menos que les pongan una pistola en la cabeza, utilicen la ley de Gauss, porque hay formas más, muchas veces hay formas muy sencillas de resolver un problema que aparentemente es complejo, es difícil. Yo voy a finalizar este cuarto de pizarra. ¿Saben qué? Este capítulo es vital para entender la física de conductores. Si hay algo importante que nos aporta la ley de Gauss, es el entendimiento de los conductores. Y el entendimiento de los conductores va a ser, fíjense,
va a ser algo bien interesante, porque nosotros las 2 semanas, no, esta es la tercera semana, las 2 semanas sí, anteriores, básicamente hemos resuelto el siguiente problema. Dada la carga o una distribución de carga, ya sea cargas discretas o cargas continuas, encontrar el campo eléctrico. Eso es lo que básicamente hemos hecho a grandes rasgos. La ley de Gauss, además de que nos sirve para eso, porque lo dije anteriormente, es decir, da la carga encontrar el campo eléctrico, me va a servir a mí, dado el campo eléctrico, hallar la carga. ¿En qué sentido? Dado el campo eléctrico, yo voy a tener conocimiento específicamente en los conductores de cómo está distribuida la carga. Y ustedes van a ver que saber cómo se distribuye la carga eléctrica en un material conductor es muy importante. Nosotros, para estudiar los conductores, los vamos a estudiar bajo el régimen electrostático. Electrostático. O sea, esto viene de estática. Las cargas en los conductores van a estar en promedio estáticas. No se van a mover. No se van a mover. Lo que causa la dinámica de una carga es el campo eléctrico. ¿Por qué? ¿Cuál ecuación podrían ustedes citar como la responsable de la dinámica de una carga Q en un campo eléctrico E? F igual a Q por E. Si yo tengo eso, tengo A. Y si tengo esto, tengo B. Y si tengo esto, tengo R. Pero yo necesito tener un E acá. Un E que implique una aceleración. ¿Cuál es la característica principal de los materiales conductores como los metales? ¿Cómo se diferencian estos materiales de los materiales llamados aislantes? Las cargas eléctricas que se mueven, porque hay unas que en unos materiales se mueven, generalmente son los electrones, como vimos al comienzo de este curso. Las cargas eléctricas en los materiales conductores, en principio, se mueven muy fácilmente. ¿Por qué? Porque los electrones, que son los que se mueven en estos materiales metálicos, hay unos electrones de los átomos que están poco enlazados a los núcleos de los átomos. Y estos electrones se pueden considerar que están relativamente libres. Es decir, están desapegados de su átomo. Es fácil, muy fácil movilizarlos de un lado a otro dentro de un conductor. Pero si yo no tuviese campo eléctrico dentro del conductor, a pesar de que estos conductores tienen una facilidad para moverlos, las cargas estarían estáticas. Porque si es igual a 0, entonces la fuerza sería igual a 0 sobre estas cargas y entonces no habría movimiento de cargas. Entonces, nosotros vamos a estudiar a los conductores
bajo condiciones electrostáticas, o sea, bajo condiciones